Breve historia de la escritura. ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo? Si me preguntan a mí, ¿cuál ha sido el mayor invento de la humanidad en toda su historia? Sin duda alguna respondería rápidamente y sin dudarlo que la escritura. Pero, ¿por qué? Bueno, acompáñenme en esta interesante historia para conocer el origen de este peculiar invento. Pero antes un poco de contexto. ¿Qué había antes de la escritura y cómo se registraba lo que la gente pensaba y los hechos o aprendizajes obtenidos? Bueno, durante la prehistoria habían varias maneras de hacerlo. Primero era a través de la tradición oral, es decir, los cuentos y las leyendas. Segundo, por medio del arte, ya fuera rupestre, dibujado en los utensilios como en vasijas, esculturas, etc. Pero por ahí del año 10.000 a.C., años más, años menos, la fecha exacta no importa, cuando la sociedad comenzó a vivir en grupos más grandes, comenzaron a surgir necesidades que antes no existían, como hacer cuentas más allá de lo que los dedos de las manos y los pies permitían hacer, registrar los préstamos, las cantidades y los tiempos de entrega de mercancías, y finalmente tener un medio eficaz para no olvidar aquello que necesitase recordar para toda la vida o incluso durante toda la eternidad. Así nace, primero, los números y las matemáticas y finalmente la escritura. Pero, ¿cómo registrar de forma estricta aquellas ideas o conceptos? Bueno, es aquí donde varias civilizaciones llegaron a diferentes respuestas, algunas más complejas o sencillas, o interesantes que otras, pero en general habían distintas maneras de hacerlo. La primera, y la que más fue utilizada durante mucho tiempo, fue el sistema ideográfico, es decir, aquel en el cual cada símbolo o cada dibujo representaba una idea o una palabra en particular. Bajo este sistema, el propio significado de las palabras era dado a través de el orden y dirección de los trazos, así como la unión de un símbolo con otro, lo cual podía cambiar desde el sentido de una palabra hasta el de toda una oración. Este sistema de escritura ideográfico resultaba en principio con la ventaja de que cualquiera que entendiera el significado de los símbolos, aunque no compartieran el mismo idioma o lengua, podía comprender el significado de un texto. En China, por ejemplo, actualmente, donde ese sistema se implementa, se hablan diferentes lenguas, no solamente el chino mandarín, sino también el cantonés, entre otras lenguas, las cuales no se entienden habladas entre sí, pero sí pueden hacerlo de manera escrita. Curioso, ¿no? Pero, a pesar de esto implicaba también una desventaja, ya que para aprender la escritura era necesario aprender una cantidad bestial de símbolos. Por ejemplo, en el caso actual del chino, este cuenta con aproximadamente 50.000 caracteres de uso común, y en el chino tradicional, es decir, el que se utilizaba hace miles de años, se utilizaban muchos más. Frente al sistema ideográfico, había también otros sistemas, por ejemplo el silábico, el cual consistía en crear símbolos para cada fonema o sonido del idioma. Después, combinarlos entre sí en un orden específico, ya fuera para formar una palabra o una frase. Ejemplos de este sistema serían el actual lenguaje coreano o el caso de la escritura maya, en la cual cada glifo o cada recuadro representa una palabra formada a partir de la unión de diferentes sílabas o fonemas. La ventaja de este sistema es que era mucho más sencillo de aprender que el sistema ideográfico, pues ahora la cantidad de símbolos podía reducirse a unas cuantas decenas o centenares, en vez de miles de símbolos. Aunque aún el número de estos era considerable, pues se puede llegar hasta 80, 120 caracteres o más, por lo que si bien el sistema era más fácil, aún podía mejorarse. Frente al sistema silábico y el sistema ideográfico apareció un sistema más simple de memorizar, el alfabético, un sistema de escritura que asignaba un símbolo para cada consonante y cada vocal, de forma tal
que la combinación de estos diese como resultado todas las palabras pronunciables en la lengua hablada. Esto permitía que la cantidad de símbolos necesarios para aprender a leer y escribir se redujera muchísimo, al grado de que con tan solo 18 o 35 caracteres era posible expresar de forma idéntica la palabra hablada hacia la palabra escrita. Ejemplos de sistemas como este tenemos el sistema de escritura griego, el sistema latino, que es el que utilizamos nosotros, el árabe, el cirílico, como en el caso del ruso, y muchos más. ¿Y eso es todo? Pues no, porque a algunas culturas no les bastaba elegir uno de los tres sistemas, y en ocasiones hacían una mezcla de estos. Ejemplo de ellos son los jeroglíficos egipcios, que mezclaban un sistema ideográfico mediante sus pinturas y un sistema silábico con cada uno de los símbolos. Por cierto, a diferencia de los chinos, para los cuales el orden o dirección de los trazos era algo muy importante, para los egipcios les daba un poco igual si escribir un símbolo mirando hacia la izquierda o mirando hacia la derecha. La única regla es que si los símbolos miraban hacia cierta dirección, todos los demás símbolos debían hacerlo hacia la misma dirección, al igual que hacer la lectura de arriba hacia abajo. Raro, ¿no? Pero tiene una explicación. Desde la prehistoria, en todas las civilizaciones han tenido entre un 8 y un 16% de población zurda, es decir, que tienen como brazo o mano dominante la izquierda. Esto lo sabemos desde por la forma de los objetos y herramientas encontrados por los arqueólogos, así como en este caso por la escritura que utilizaban los egipcios, que es aproximadamente un 16% de los escritos, los cuales tienen esa peculiaridad, lo que nos indica que el que los escribió era un zurdo. Fascinante, ¿no lo creen? El orden de la lectura no es igual en todo el mundo. Mientras en Occidente lo más normal es escribir de izquierda a derecha, en Oriente es más común hacerlo de derecha a izquierda o de arriba a abajo o incluso ambas, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Las razones de esto pueden ser variadas y difíciles de saber, desde si el escriba que inventó el símbolo o el sistema de escritura era diestro o zurdo, el tipo de medio que se utilizaba para escribir, ya fuera pergamino o papel, etc. Por ejemplo, tenemos el curioso caso del japonés actual, el cual mezcla todos los sistemas dichos anteriormente. Utiliza, por un lado en su escritura, aproximadamente 5000 caracteres ideográficos del chino, mismos que pueden ser leídos de una o varias formas según sea el caso, ya sea onyomi, lectura china, o kunyomi, lectura japonesa, y puede haber más de una forma para cada caso. Por ejemplo, el símbolo de sol puede leerse como ni, nichi, bi, etc., además de combinarlos con un sistema silábico propio para palabras de origen japonés, el hiragana, en el que teóricamente es posible expresar todo el idioma, un silabario para palabras de origen extranjero, el katakana, y finalmente un alfabeto, el romanji, basado en el inglés y exclusivo para palabras o siglas internacionales. Los japoneses tradicionalmente leen de arriba abajo y de derecha a izquierda, aunque también pueden hacerlo de izquierda a derecha si la situación lo presenta. Por cierto, mencioné que el japonés no existen los espacios entre palabras en el formato escrito. ¡Kuso! Nihongo wa honto musukashi desu. Demo, yomu to kaku wa omoshiroi desu. Pero aquí no acaba la historia, no señor. Porque si creías que los japoneses eran los únicos lo suficientemente locos para mezclar alfabetos, silabarios e ideogramas, estás muy pero que muy equivocado. Pues el español, en cierto modo, también lo hace. Bueno, sí, quizá no al extremo que los japoneses, pero lo hace. Pongamos algunos ejemplos. ¿Qué ven en la siguiente imagen? Un número, el 4 en este caso. Pero en ninguna parte de ahí dice la palabra 4.
nosotros le asignamos todo el significado a ese ideograma. ¿Quieren más? ¿Qué tal este? ¿Qué significa si ven cualquiera de las dos imágenes pegadas enfrente de una puerta? Pues claro que uno de ellos es el baño de hombres y otro es el baño de mujeres. No necesitan escribirlo, porque con tan solo ver el pictograma, nosotros automáticamente sabemos lo que significa. ¿Quieren un ejemplo más? ¿Qué les parece este? En este caso, ¿qué significa? Bueno, significa que según el color que esté prendido, en este caso el semáforo, nos indicará si podemos avanzar, tener precaución o detenernos. Con la invención de la escritura y el arte, aparecieron dos conceptos que antes no existían: el de semántica, es decir, el significado que le damos a las palabras, y la semiótica, es decir, el significado que le damos a los objetos. Pero de eso hablaremos a mayor detalle en un próximo video, que de eso también hay mucho que contar. El español cuenta con 27 letras, 10 ideogramas numéricos que, unidos de forma silábica, nos permiten formar todos los números existentes. Un conjunto considerable de símbolos matemáticos, algebraicos, lógicos y aritméticos, y un sinfín de pictogramas y memes que vemos todos los días en las calles y en internet, que comprendemos casi de forma automática. Pero hay más. En la historia siempre hay más, porque la gente no le bastaba con escribir cosas para que las demás personas pudieran comprender, sino que a veces escribían cosas con la pura y llana intención de que la gente en general no fuera capaz de comprender lo que ahí tenían escrito, y que solo algunos capaces de comprender los símbolos fueran los que leyeran dichos textos, como el manuscrito de Budimich, los códigos secretos, o entendidos solos por unos cuantos, como el código Morse, la taquigrafía o el lenguaje binario. Sí, en este video sobre escritura no podía olvidarme del binario, la escritura del siglo XX y XXI, la base del lenguaje que nos permite comunicarnos con las máquinas y las computadoras. Un lenguaje basado únicamente en dos caracteres, 0 y 1, y a través del cual es posible, mediante su combinación, generar todo lo que nosotros podemos ver y escuchar en nuestras computadoras. El sistema de escritura más sencillo y más complejo que hemos desarrollado hasta la actualidad, y que mediante técnicas como el Machine Learning o la inteligencia artificial aún continúa creciendo cada vez más. Pasamos de 50.000 caracteres y sus combinaciones para expresar la realidad a tan solamente 2 y sus combinaciones para representar todo lo que tenemos en la actualidad. ¿No les parece fascinante la historia de la escritura? Por lo menos a mí sí. ¿Qué sistema de escritura te pareció más interesante? ¿Te habías percatado de lo complejo que es tu sistema de escritura e interpretación de símbolos a tu alrededor? ¿Has creado alguna vez tu propio sistema de escritura secreto para comunicarte con tus amigos? Háznoslo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!